Es difícil definir la democracia, toda vez que, digamos, es múltiple. No podemos hablar de la democracia, sino de democracias, tanto en su espectro histórico como en términos contextuales, geográficos y, por supuesto, en términos de, digamos, las formas que ha tomado históricamente en distintos lugares, ¿no? Porque hay aspectos culturales, sociales, educativos que se vuelven muy importantes. Pero de manera muy general, la democracia va a ser un régimen de gobierno que permite la regulación de sociedades que se caracterizan sobre todo por el conflicto. Vivimos en sociedades que, si no lo tienen presente de manera contundente el conflicto, este está por lo menos presente, digamos, de una forma latente, toda vez que vivimos en sociedades que son diversas, con distintos intereses, con distintas formas y acepciones de entender la vida diaria, cotidiana, lo político, el gobierno. Entonces, esta forma de regular el conflicto se puede hacer básicamente de dos formas muy particulares, que es ya sea por medio de autoritarismos o por medio de democracias. Con los autoritarismos, bueno, puede haber violencia frontal y contundente con, por ejemplo, dictaduras o fascismo, pero con la democracia se supone que hay una integración cada vez mayor de los sectores de la población o de la ciudadanía para los procesos participativos. Entonces, digamos, de manera muy general, esa sería una función principal, pero de ahí se le pueden ir agregando otros elementos como el reconocimiento de ciertos derechos sociales, políticos, también, ¿por qué no?, económicos, y asimismo, digamos, desde sus distintas formas, el reconocimiento en cómo es que se participan estas democracias. Y mientras más amplia sea la participación, es decir, mientras más extendida esté a los distintos colectivos, o a los distintos grupos, ya sean étnicos, culturales, etarios, etcétera, la participación, es que esta democracia será, digamos, más extendida y más completa. Bueno, en ese sentido, digamos que en México la democracia es, digamos, fundamental una vez que es parte del desarrollo de la historia de nuestro país, tanto política como social. Y algo que le caracteriza es que es sobre todo tipo participativa. Algunos autores, como Przeworski, bueno, la menciona como minimalista. Robert Dahl habla de democracias poliárquicas, pero digamos, en sociedades donde se reconoce un factor que es muy importante, es que existen poblaciones muy grandes que están interconectadas hoy día de distintas maneras por los medios de comunicación, por políticas públicas, por etcétera. Se vuelve muy complicada la participación política en las democracias, y al grado de que han considerado que debe haber, digamos, un piso mínimo fundamental para hablar de democracias en estas sociedades tan complejas y tan extendidas, y es el hecho de que sean por lo menos representativas y competitivas. México tiene eso. Es decir, podemos argumentar que por lo menos tenemos esta democracia mínima en nuestro país, toda vez que se permite esta participación a través del voto y de la elección de representantes, aunque sí considero que ante situaciones tan complejas como la que está pasando el país, con tanta violencia, que todavía no se, a pesar de que hay más de 13 millones de personas que han salido de la pobreza, todavía la desigualdad no se resuelve en su totalidad, debido a esa complejidad y esas características que tenemos como sociedades en conflicto, es que esta democracia sigue siendo insuficiente para, digamos, pensar en que este régimen de gobierno juegue un rol que sea cada vez más beneficioso para los mexicanos. En el contexto mexicano actualmente hay distintos desafíos. En efecto, contamos hoy día con un gobierno que ha mostrado ser de carácter progresista bajo ciertas características y ciertas formas, pero algo que, aunque esto pudiese ser por mecanismos democráticos, el poder consolidarse en los distintos espacios de poder, en esta división de poderes que supone una república como la nuestra,
De todos modos hay que señalar, sin, sin una perspectiva de carácter conservador o de derecha, que sí es preocupante que una sola fuerza política, digamos, ocupe tantos espacios en los distintos niveles de gobierno, específicamente en esta división de poderes que presupone una república. Pero aparte de eso, hay muchos desafíos. Ahora, el sábado acabo de haber un coche bomba que logró la muerte de 6 personas en Michoacán. O sea, la violencia está, digamos, muy presente en nuestro país, y eso impacta en el tejido social, impacta en las relaciones sociales y en la convivencia diaria y cotidiana. Y de sus grandes retos es que la democracia en México debe reconocer que no es suficiente la participación política a través del voto solamente para la elección de cargos públicos. Eso implica que para poder resolver este tipo de problemas tan complicados como las desapariciones, lo que está aconteciendo en el campo, lo que está sucediendo, digamos, en general en el país, entendida como una sociedad mexicana que se ve atravesado por estas problemáticas tan complicadas, necesita, se necesita, o es cada vez más importante y relevante, que los procesos democráticos implique también la autodeterminación de los distintos colectivos a nivel barrial, a través de las localidades municipales, de tal forma que se pueda ir determinando desde sus particulares vivencias y desde su muy particular forma de entender el mundo y desde nuestras culturas, soluciones a estas problemáticas. Es decir, que la democracia permita una decisión más directa para resolver estos problemas. Es uno de los grandes retos de nuestra democracia, y eso implica probablemente la creación de nuevas instituciones que permitan que nuestra democracia no sea solo, digamos, representativa ni participativa a nivel del voto, sino que, digamos, se abra el camino, por ejemplo, a pensar en la constitución de asambleas donde sean los propios barrios, las propias localidades, los propios colonos quienes tomen realmente decisiones importantes y fundamentales de toda la política pública a nivel nacional sobre cuestiones como la salud, la educación, etc. Ese es un gran reto, porque efectivamente en esta complejidad de sociedad, que como lo hemos planteado, el reto es entonces con qué nos quedamos, y con una democracia minimalista, una democracia procedimental lo suficientemente fortalecida únicamente en procesos electorales, o impulsamos procesos donde exista mayor autodeterminación y el poder también pase a las manos de la propia gente, a la población y la ciudadanía. Y eso es muy complejo, es muy difícil de hacer, pero digamos es uno de los grandes retos de la democracia en México. Bueno, es difícil porque dependerá tanto de los procesos históricos donde se han conformado estos tipos de democracia, pero sobre todo también sobre cómo los pensadores han reflexionado sobre cuáles han sido las democracias posibles que tenemos. Pero bueno, mira, la representativa implica efectivamente que a través del voto y de procesos electorales, como es el caso en México, se delega en ciertos sujetos, o refiero a sujetos sociales o sobre ciertas personas, la responsabilidad de las decisiones más importantes de un país. Esto por muchas razones. Algunos reconocen que no se debe a la incapacidad que tiene el pueblo de México, la ciudadanía, para tomar decisiones o reflexionar sobre política, sino a lo complicado que es que en nuestra vida diaria, digamos, estamos ocupados pensando en cómo llevar el sustento a nuestras familias, estamos muy ocupados trabajando, estudiando, realizando nuestra vida diaria, que se nos hace muy complicado creer que toda la población en México pueda, digamos, tener un rol más participativo, que hablaremos de una democracia participativa más consolidada y más fuerte, y una democracia más extendida. Bueno, en las democracias que se han construido a través de procesos de asamblea, o digamos, se asume, digamos, que pudiesen concretarse procesos democráticos y de decisión a través de espacios más micro,
donde permitan integrarse las deliberaciones y las decisiones y los debates importantes primero de esos lugares micro, de esas espacialidades micro, pero que creo yo que también pueden enlazarse a través de las grandes problemáticas nacionales. Entonces, por ejemplo, vamos a tener tintes de democracia deliberativa en nuestra democracia, toda vez que se presupone que hay espacios de deliberación sobre esos asuntos públicos que son muy importantes. Uno de ellos pues, puede ser la Cámara de Diputados, por ejemplo. Sin embargo, las democracias deliberativas parten del principio donde hay una información clara, contundente, que de hecho en toda democracia debiese ser así, y que esa información verídica permite crear procesos de reflexión y de deliberación sobre esos temas importantes en lo que Habermas de hecho mencionaba como la esfera pública. Entonces, en México difícilmente tenemos una democracia deliberativa fuerte, pero digamos también es uno de los rasgos de la democracia. Lo que estoy tratando de argumentar es que vamos a encontrar en una democracia distintos elementos que la componen en su totalidad, pero hay un eje fundamental que le define principalmente, es decir, en el caso de la democracia en México, pues es, insisto, sobre todo en términos representativos, pero eso no implica que no haya deliberación. A distintos niveles y con distinta influencia, pero existe, ¿no? Entonces, sus diferencias tienen que ver en cómo es que se regula, cuáles son los procesos sobre los cuales se regulan esos conflictos sociales que tanto definen a nuestras sociedades, ya sea por la representación. Hoy día en México se ha extendido, es decir, hay procesos de voto o elecciones de cargos públicos importantes, pero también últimamente hemos tenido, por ejemplo, consultas a temas importantes como la revocación de mandato, que también se vuelve importante, es parte de la democracia en México. Sin embargo, no permite una participación más amplia, toda vez que vaya más allá de simplemente ir a las urnas a través de las papeletas, sino llevar, por ejemplo, a estos lugares micro una deliberación más amplia sobre estos problemas, donde la democracia ya no es solo asistir a urnas. La democracia ya no es solo asistir a una casilla donde solo se ejerce un voto, sino que además se permite la construcción a través de las distintas subjetividades de la población, y que esto permite ir construyendo, digamos, una sociedad que va reconociéndose a sí misma a través de todos los individuos que la componen. Y todos estos individuos se reconocen a través del hecho de estar integrados por medio de un régimen político que lo permite, que lo construye y lo constituye. Entonces la democracia es muy importante, toda vez que pudiese conseguir que una sociedad como la nuestra logre constituir estos ideales que la misma democracia se ha planteado, ¿no? La igualdad, la libertad, distintos elementos. Pero insisto, creo que México está todavía muy lejos de ello. Pero bueno, sin embargo, creo que debemos seguir apuntando hacia allá. Como comentaba hace un momento, la democracia, digamos, nunca fue otorgada a los mexicanos solo por el simple proyecto de construir una nación democrática. En realidad está atravesada por distintos conflictos. Había procesos electorales durante el Porfiriato y se reconoce cómo estos procesos pues, realmente no cubrían un principio democrático real, toda vez que no había realmente elecciones competitivas. Bueno, hay una frase que es muy importante, que es la no reelección, es un principio fundamental de la Revolución Mexicana. Y eso implicaba que los procesos electorales permitieran las transiciones. Hoy día se logra a través de los distintos sexenios y de hecho México ha pasado por distintas transiciones, digamos, de estar primero representados por un partido de Estado como el PRI, que el PAN haya logrado consolidarse como gobierno y que ahora un partido como Morena también lo haya logrado, pues creo yo que es un hito importante de la historia de la democracia en México, pero que, digamos, ha atravesado, sobre todo durante el siglo XX, distintas expresiones. El voto se universalizó en México, no era universal, votaban únicamente los hombres, creo que fue para 1953 que las mujeres logran el voto, y al estar más universalizado y además el reconocimiento de las clases trabajadoras y campesinas en los procesos electorales por parte
de los distintos gobiernos en los distintos procesos, permite ir marcando el desarrollo histórico de la democracia en México. Sin duda, la creación del IFE es muy importante en la década de los 90, toda vez que permite, digamos, o partía de un principio que era como la ciudadanización de los procesos electorales. Es decir, de repente el pueblo de México podía participar en las urnas, era quien cuenta los votos, quien firma las actas, hace la observancia del proceso electoral, obviamente todo coordinado, financiado a través del mismo IFE hoy día, de lo que es el INE. Entonces, digamos, es un hito importante a través de crear institutos que son autónomos, que permiten el desarrollo de la democracia en México. Entonces, bueno, digamos, hay distintos momentos que son muy importantes. Esta idea de que en México haya por primera vez elecciones libres en el contexto revolucionario, luego todo el devenir de los autoritarismos, o lo que fue el autoritarismo en México durante el auge del Partido Revolucionario Institucional, como las elecciones realmente no eran libres, tampoco eran competitivas, pero había elecciones, era una contradicción. O sea, vivir en un país con rasgos de autoritarismo, pero que al mismo tiempo tuviera un proceso democrático como las elecciones, parecía contradictorio, pero sucedía, toda vez que realmente esas elecciones no cubrían un fin realmente democrático. Bueno, entonces yo pienso que tal vez, por lo menos en el siglo XX, a grandes rasgos, sin mencionar aspectos muy específicos sobre los distintos procesos de reformas electorales que ha habido últimamente en México, podemos ubicarlo sobre todo en el nacimiento de estas primeras elecciones libres, que es en el contexto revolucionario, el periodo de autoritarismo en México, lo que sucede con la apertura hacia los grupos de izquierda y los movimientos sociales durante finales de los 60 y los 70, que fueron cada vez más integrados y reconocidos en los procesos electorales, y posteriormente lo que significó, sin duda, el contexto del liberalismo en nuestro país y cómo las instituciones se fueron integrando para ir construyendo un tipo de democracia que estaba ajustada a los requerimientos del mercado mundial y de las necesidades de expansión del capital que se habían instaurado muy bien en México durante este periodo neoliberal. Y ahí el INE y el IFE juegan un rol muy importante. Ahora estamos, parece ser que ya muy próximos a una nueva reforma electoral. Veremos de qué va, en qué consiste y cómo eso trae para el sistema político mexicano sus implicaciones. Pero no ha sido fácil, digamos, está definitivamente marcada por el conflicto político y por las distintas contradicciones que tenemos como sociedad mexicana. Pues es fundamental porque en el poder lo que vamos a encontrar es disputa, y una disputa por la construcción del entendimiento de la realidad y de las necesidades que tiene, digamos, una población determinada. Entonces, a través de la participación política esto es posible. Va a haber participación política que está en formas muy institucionalizadas. Una de ellas es el voto, efectivamente, y a través del voto, por ejemplo, se puede definir o castigar a una fuerza política en términos de lo que se puede estar pensando o de los efectos que pudo haber tenido una política pública, por ejemplo. Pero hay formas de participación que, aunque no están dentro de la institucionalización del Estado, pueden estar dirigidas a pero digamos fuera de lo que está establecido dentro de las normas institucionales de gobierno del Estado. Uno pueden ser los movimientos sociales. Son muy importantes para la democracia toda vez que permite oxigenarla a través de su participación y permite una mayor movilidad de los procesos de decisión. Ellos traen quejas particulares de grupo que a veces la política pública no alcanza a observar o no ha querido, no ha podido escuchar. Y a través de una participación activa, estos exigen reconocimiento que permite delimitar desde la creación de nuevas leyes hasta procesos de política pública que puedan satisfacer esas demandas. ¿De qué dependerá? Pues de una medición de fuerzas.
que tienen tanto los movimientos sociales respecto a cómo confrontan a los agentes propios del gobierno o del Estado. Entonces la participación política tendrá distintos niveles, formas y de expresiones. En algunas ocasiones estará más marcada por el conflicto y en otras será más conflictiva. Algo que siempre debemos tomar en cuenta, sobre todo ahora después, sobre la visión de la historia, es que mientras menos violencia exista en los procesos de participación política, resulta ser lo más adecuado para creer que esto pueda promover procesos democráticos más amplios. Pero digamos, es fundamental, y algo que tenemos que reconocer es que también, no digamos fuera del Estado, pero en términos de la institucionalidad del Estado, podemos encontrar otras formas de participación y de organización que de hecho pueden ser más horizontales en términos de cómo coordinan la participación y cómo construyen agendas para ponerlas en el centro de la discusión de aquellos que toman decisiones y construyen políticas públicas que son muy importantes. Entonces, la participación es muy diversa porque también depende de las diversas demandas y depende de los diversos intereses, pero también de otro tipo de diversidad que es de carácter subjetivo, es decir, esas cuestiones de preferencias, de cosmovisiones, de rasgos culturales que determinan formas de participación, pero también demandas que estos grupos creen importante poner sobre la mesa para definir y construirse. Entonces, un gobierno que escucha a los movimientos sociales, que les permite su expresión, que se desenvuelvan, será un gobierno que tenga mecanismos de negociación y obviamente que respete el reconocimiento de derechos políticos y por lo tanto estaremos hablando de una democracia que está consolidada hasta cierto nivel. Un gobierno que no reconozca estas formas de participación, que las bloquee, que de hecho haga oídos sordos de lo que expresan las distintas formas de participación política, pues estaremos hablando tal vez de democracias o muy disminuidas o tal vez, ¿por qué no?, de autoritarismos muy claros, ¿no? Pues yo creo que ese es el rol, es fundamental. No podemos hablar de democracia sin participación. Bueno, yo creo que ahorita hay en México proceso por el reconocimiento de lo que está sucediendo a nivel nacional con todo el término de la delincuencia, la violencia, y que, digamos, hay ahí distintas agendas y colectivos que se están movilizando y que el gobierno de México se ha visto forzado hasta cierta medida a reconocer esta agenda. No ha sido satisfactorio porque estos movimientos siguen allí, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, lo que sucede con los movimientos de los familiares de los desaparecidos en México, que pues de cuestiones que calan muy hondo, a cuestiones afectivas, emocionales, todo lo que tiene que ver con perder un ser querido y no saber qué pasó con él y qué sucedió, cómo motiva procesos de participación política que van forzando a que el gobierno reconozca simplemente la exigencia al reconocimiento real o a tratar de construir una estadística que pueda ser real respecto a los desaparecidos que hay en México. Eso el Estado no lo ha logrado, pero digamos, si no lo ha logrado, no lo ha querido, digamos, hacer por las implicaciones políticas que tiene. Pero es un ejemplo de cómo a través de estas movilizaciones por una agenda muy particular, es decir, la agenda parece ser que de las madres buscadoras no están pensando en producir un cambio político institucional amplio en México, están pensando en una demanda muy particular, es dónde está mi familia, dónde se encuentra. Y entonces reconocen el rol del Estado que hay en estas desapariciones y por lo tanto el papel o el rol que debiese jugar para satisfacer una carencia gubernamental que tiene que ver con la violencia y la seguridad y los derechos humanos. Entonces yo creo que ese puede ser un buen ejemplo de lo que está sucediendo en México a través de cómo la participación política va generando estos tirones entre población, ciudadanía, gobierno, y que sucede tanto a nivel local como a nivel nacional. Aquí en Zacatecas, por una organización
y participación política, pues se logró que no se hiciera la construcción de un segundo piso en una vialidad. O sea, había un término ahí de política pública, por lo menos en términos de obra pública, más allá de lo que pudiese significar, pero digamos, fue la participación política de algunos ciudadanos zacatecanos que lograron en coordinación también con el gobierno municipal de Zacatecas, que esto se echara abajo, al grado de que pues hasta el momento pues ya se considera una suspensión definitiva del segundo piso. Entonces esos son ejemplos de cómo el gobierno en esas disputas sobre lo que es la realidad mexicana, sobre lo que es lo importante y lo trascendente para los mexicanos, tiene que verse en la necesidad de afrontar esas exigencias a través de la participación política. Cuando tiene oídos, ojos y voz para tratar con estas formas de participación y de movimientos sociales, hablaremos de una democracia más amplia. Cuando no los tiene, estaremos hablando entonces de democracias muy limitadas o de autoritarismo. Yo noto sobre todo que los limitantes es la fundamental, o sea, hay muchos, ¿no? Pero la fundamental es seguir asumiendo que la democracia, la única forma posible de construirse es a través de una vía formal, de una forma únicamente representativa y, digamos, procedimental. Ese es un gran límite. Creo que es tiempo de imaginar cómo es posible en sociedades tan complejas como las nuestras generar procesos de integración más amplia para distintos sectores donde hay una participación real, diaria y cotidiana de la política. Sé que es muy difícil y es muy complicado, toda vez que efectivamente las relaciones sociales en las que vivimos, el tipo de economías que nosotros experimentamos, hace que de repente nos veamos absortos de la política, como por lo difícil que es, integrarse a través de procesos decisorios que pudiesen tener un impacto más en lo cotidiano y en lo personal y en lo particular respecto a las necesidades que tenemos como grupos sociales. Pero creo que es tiempo de ir imaginando ese tipo de instituciones que permita ir llevando la democracia más allá de los procesos electorales. Digamos que para mí eso es uno de los grandes retos, junto con el hecho de que, bueno, pues siempre está presente cuestiones como la calidad de la información, el respeto a los distintos tipos de derecho, obviamente la violencia en México. O sea, es complicado pensar en una democracia consolidada en México, toda vez que vivimos experiencias de violencia tan fuertes que todavía están allí. O sea, ¿qué le está pasando a la democracia en nuestro país que nos está dejando una gran deuda en términos de seguridad y de seguridad pública? Entonces, bueno, tiene muchos retos, pero bueno, habría que construir procesos para que la ciudadanía esté cada vez más integrada y implica construir una democracia totalmente diferente. Me refiero a integrada en términos de los procesos de decisión, de los temas importantes, que pueden ser nacionales o pueden ser a cuestiones muy particulares, a que tú puedas tomar la decisión de aspectos muy particulares de lo que sucede en tu barrio y cómo eso se puede entrelazar a nivel macro sobre políticas públicas específicas sobre el agua, sobre el saneamiento, sobre la salud, sobre la educación. ¿Qué educación quieres para tus hijos? ¿Qué educación? Entonces, de repente parece que los candidatos solo tienen proyectos, nos lo ofrecen y nosotros lo único que hacemos es, pues, represéntame, voto por ti y lleva a cabo una agenda. Y parece que nos conformamos con ello y decimos, nuestra democracia está muy fortalecida porque el pueblo de México está decidiendo a través de un caudal de muchos votos que debemos ser gobierno porque debemos sacar adelante esta agenda. Pero ¿en qué momento una construcción real de esa agenda a través de acercarse a la gente, a través de procesos deliberativos, consultivos mucho más amplios e integrativos? Eso implica construir una institucionalidad diferente. O sea, no estamos hablando solo de irle a preguntar a las personas. Estamos hablando de realmente construir sociedades distintas, diferentes, con un entendimiento distinto de la forma de relacionarnos. Mira, pues su rol es muy importante, históricamente es muy importante, toda vez que en el tipo de democracia que hemos construido,
con todas las limitaciones que tienen. Algunos tal vez me acusen de decir que no reconozco la relevancia de nuestra democracia, y algunos otros más críticos dirán, ¿cómo es posible que le llames democracia a esto que vivimos en México? Pero bueno, digamos que con el tipo de elementos democráticos que componen nuestro régimen político, pues el INE y esta institución juega un rol fundamental, toda vez que organiza pues, todos los procesos electorales en México. Tiene otras funciones, pero la principal, que tiene que ver con la organización de las elecciones, que en el caso del INE es a nivel nacional, y luego cómo se acontece a través de lo subnacional, pues es un papel muy importante, toda vez que evidentemente, insisto, en una sociedad tan completa, tan compleja, tan diversa, con la tipo de geografía que tenemos en México, pues es difícil organizar procesos electorales tan amplios, y pues bueno, lo ha hecho con muchos problemas, ha pasado también por momentos oscuros como institución, en los cuales se ha puesto en duda, digamos, su papel en términos de ser realmente neutral en procesos electorales, más allá de mencionar los casos. Pero lo cierto es que es una institución muy importante. Lo que sí considero es que, insisto, no es suficiente para hablar de una democracia más amplia y más completa. Toda vez que se necesita reconocer que la democracia debe integrar ámbitos de la vida diaria y cotidiana que van más allá de únicamente lo político, como por ejemplo, cómo a través de lo político resolvemos cuestiones tan personales como lo económico. Y sí es necesario ver la democracia bajo esos valores, bajo esos principios, y creer que si tal vez al INE o al IES no les toca, digamos, pensar en esto como institución, tal vez sí debiese existir una institucionalidad que permita, como comentaba hace un momento, estos procesos cada vez más integrativos o más de mayor integración en términos de las decisiones del país. Pero bueno, eso no niega la importancia que tiene para la historia de México. De hecho, no se puede entender el régimen político en México, no es lo mismo desde la década de los 90 ahora como lo era antes, ¿no? La idea de una institución que es autónoma y que organiza elecciones libres, que la idea es que fuesen cada vez más competitivas, pues en México era algo realmente bastante extraño. Y hay que reconocer que pues sí es resultado de distintos conflictos políticos, porque las distintas fuerzas políticas de izquierda respecto a eh, representación de lo que era el partido de Estado, que era el PRI, fueron poco a poco consiguiendo entre ello pues, una institución del calado que tiene el INE o el IES, ¿no? Yo sigo creyendo que lo fundamental tiene que ver con la posibilidad de reflexionar sobre nosotros mismos y sobre el lugar que ocupamos en la sociedad en la cual existimos. Y que ese papel sobre el cual reflexionamos implica que permita constituirnos en una identidad sobre aquello que nosotros somos en el devenir de una sociedad como la nuestra. Y eso implica poner en esa reflexión nuestras necesidades más íntimas como importantes y relevantes. Y que toda forma de gobierno, sea esta autónoma, sea esta presidencial, sea esta democrática, participativa, deliberativa, debe tomar en cuenta que estas particularidades o estos elementos que parecen tan personales son importantes. Es decir, lo personal también es político, y que debiese convertirse en una agenda importante. Y que a partir de esa experiencia del estar aquí, ahora, en estas condiciones, de lo que somos, nos permita reflexionar sobre la política de nuestro país y sobre la importancia que tiene y cómo me aqueja a mí día a día. Es decir, cómo las decisiones que se toman
por personas que nos están representando después de un proceso democrático electoral, están afectando el hecho de que, por ejemplo, yo pueda satisfacer las necesidades de vestido de mi familia, o que yo pueda satisfacer sus necesidades de educación. Cómo veo a mis hijos, tienen tiempo suficiente para el esparcimiento. Yo tengo tiempo suficiente para esparcirme, convivir con mi familia y ser parte del desarrollo de mis hijos, y que eso esté en el centro del proceso de lo político. Eso y otras cosas. Habrá otros grupos que piensen que lo más relevante son otros temas, su sexualidad, su identidad, su salud. Y entonces reconocer que es a través de la organización y la participación política que se pueden construir procesos democráticos más amplios. Insisto, México todavía no ha podido, a través de sus instituciones, reconocer que esto tan cotidiano resulte importante y deba integrarse además en los procesos de participación de democracia. Pero bueno, las luchas y los conflictos están allí, y muchas de las formas democráticas que hay en América Latina pues también son resultados de luchas, ¿no? Y entonces, pues yo creo que es eso. O sea, hay que pensar la política no como algo que está petrificado allí en los edificios de gobierno y que únicamente la podemos ver y observar a través de los cargos estos de representación. O sea, la política es algo que está en las calles y que está en nuestra vida diaria y cotidiana, y que esa relevancia que tiene para nosotros debe estar en el centro de la política y por lo tanto de nuestras formas de construcción de democracia y de nuestras formas de participación política. Entonces hay que pensarnos a nosotros mismos continuamente, reflexionar sobre nosotros mismos y ponerlo en la mesa del debate, de la deliberación y de lo público y de la política.